Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 3 dígitos dividido por un número de 2 dígitos. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Entonces podemos escribir 624 dividido por 26 como 624 dividido por 26 en esta forma. Divided by 26 in this form. Para comenzar a realizar una división larga, comenzamos considerando el dígito más a la izquierda del dividendo, que es el 6 en 624. Pero como 6 es menor que el divisor, o menos de 26, sabemos que hay 0,26 en 6 y, por lo tanto, también consideramos el siguiente dígito y, por lo tanto, consideramos 62. Comenzamos determinando cuántos 26 hay en 62. Una forma de abordar esto sería reconocer que 26 está cerca de 25, y si sabemos que 25 veces 2 es igual a 50, y 62 está bastante cerca de 50, probablemente podemos concluir que hay 2,26 en 62. Avancemos y coloquemos un 2 en el valor posicional de decenas del cociente. Por supuesto, otra forma de abordar esto sería escribir algunos productos con 26. Por ejemplo, sabemos que una vez 26 es igual a 26 y, por lo tanto, 2 veces 26 sería igual a 26 más 26, o 52. ¿Y si lo intentamos 3 veces 26? Eso sería 52 más 26, que serían 78. Entonces, ¿por qué 52 es menor que 62? Y sabemos que hay 2,26 en 52. Sabemos que hay al menos 2,26 en 62. ¿Y por qué 3 veces 26 es más que 62? No hay 3,26 en 62. De cualquier forma que usemos, ahora sabemos que hay 2,26 en 62. Así que ahora multiplicamos 2 y 26, que sabemos que es 52. Cada vez que encontramos un producto, restamos. Otra verificación doble para asegurarse de que el dígito en el cociente sea correcto es cuando restamos, la diferencia debe ser menor que el divisor. Si es mayor o igual que el divisor, el dígito en el cociente es incorrecto. Bueno, 62 menos 52 es igual a 10. El aviso 10 es menor que 26, por lo que los dos son correctos. El siguiente paso es bajar el siguiente dígito en el dividendo, que es el 4. Así que bajamos los 4, y ahora tenemos 104. Necesitamos determinar cuántos 26 hay en 104. Nuevamente, porque 26 está cerca de 25, si sabemos que 25 por 4 es igual a 100 y 104 está cerca de 100. Probablemente habrá 4,26 en 104. Avancemos y coloquemos un 4 aquí en el valor posicional del cociente. Sin embargo, antes de multiplicar, nuevamente, si tenemos dificultades para determinar estos 4, podríamos volver a mirar los productos que involucran 26. Observe como si lo intentáramos 4 veces 26. Esto sería igual a 78 más 26, que es 104. Entonces, este producto nos dice que hay exactamente 4,26 en 104. Por supuesto, otra opción sería simplemente mirar el problema de división 104 dividido por 26. Por lo tanto, hay varias formas de determinar los dígitos en el cociente. Ahora sigamos y multipliquemos 4 y el divisor, 4 por 26, ahora sabemos que es exactamente 104. Y restamos, notemos que cuando restamos, la diferencia es en realidad 0. Y como ya hemos usado todos los dígitos en el dividendo, hemos terminado. Y como tenemos un 0 aquí, esto significa que el resto es 0 y, por lo tanto, 26 se divide de manera uniforme en 624. Entonces nuestro cociente es 24. ¿Y por qué 624 dividido entre 26 es igual a 24? También sabemos que 24 veces 26 es igual a 624. El cociente multiplicado por el divisor es igual al dividendo. Hay 24 grupos o 24 copias de 26 en 624. Espero que hayas encontrado esto útil.